¿Cómo estás? Dios te bendiga. Acá Jas y quiero darte la bienvenida a la segunda temporada de nuestro podcast Con la mirada en Jesús. Espero y deseo, y es mi oración, que el Señor hable a tu vida a través de su palabra. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Qué bueno volver a encontrarnos un nuevo lunes, una nueva semana que está comenzando. Estoy muy contenta, ya estamos en el episodio 23 de Con la mirada en Jesús y bueno, ya vamos llegando, como mencioné en el episodio anterior, al final de esta segunda temporada. Estoy muy contenta, estoy orando y proyectando ciertas modificaciones que por supuesto se van a hacer para la siguiente temporada, siempre con una semana de descanso, así que bueno, yo siempre les voy a estar avisando por acá también. Pero bueno, la verdad que estoy muy agradecida porque son oraciones respondidas de parte de Dios y la verdad es que el otro día me comentaban que nos estaban escuchando de otros países y la verdad que me pone muy contenta y me siento muy bendecida de poder compartir este tiempo con ustedes. Pero bueno, vamos a entrar en el tema de hoy, del cual te quiero hablar. Estuve pensando mucho y de hecho estoy grabando este podcast con anticipación porque quiero hablarte de un tema que impactó mi vida, que marcó también mi ministerio y veo muchos testimonios que también han sido marcados con esta historia o con esta parte, esta secuencia de la historia en el ministerio de Jesús. Y te quiero hablar de el Getsemaní. Por eso este episodio se va a llamar Tu Getsemaní, porque quiero hablarte de una palabra que el Señor le dio específicamente a mi pastor. Para los que no saben, mi iglesia se llama Getsemaní y bueno, quizás no se conoce mucho el significado del Getsemaní. Es un monte en el cual Jesús tenía su intimidad con el Padre, él tenía sus momentos de oración, sus momentos de búsqueda, buscando la voluntad del Padre constantemente. Y bueno, también en nuestra vida creo que todos tenemos un lugar donde amamos buscar la presencia de Dios, donde hacemos silencio para escuchar qué es lo que el Señor está hablando a nuestra vida, cuál es su voluntad para este tiempo. Creo que todos tenemos un lugar así, que a pesar de que capaz que nos vamos moviendo a diferentes lugares, siempre tenemos ese lugar especial donde sabemos que tenemos la paz y la convicción de que vamos a poder escuchar la voz de Dios a pesar de que muchas veces somos rodeados por el ruido, ¿no? Y veo que eso pasa mucho hoy en día. Si bien tenemos una relación con el Señor constantemente, a diario, en todo momento estamos hablando con Él, tenemos esa comunión con el Espíritu Santo. Sin embargo, hablo de un lugar físico, ¿no? Y este lugar lo tenía Jesús. Quiero que leamos juntos Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante, y te voy a ir poniendo un poco en contexto de esto que vamos a estar hablando. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo nuevamente, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Viste cuando se te cierran los ojos? Bueno, algo así. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Me encanta esta historia porque personalmente el Señor habló mucho a mi vida, primero desde la vulnerabilidad y desde la humanidad de Jesús. Muchas veces nosotros no nos comportamos como lo que somos.
seres humanos y no nos permitimos ser vulnerables, no nos permitimos vivir lo que es normal para nuestra humanidad y creemos que todo lo podemos y nos ponemos un poco en el lugar de Dios, pero no seguimos el ejemplo de Jesús que dice Filipenses capítulo 2 que Él se despojó a sí mismo y no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Es decir, Jesús 100% Dios, pero 100% hombre en esta tierra. Él fue vulnerable, Él sintió. Y Él, al igual que yo y vos, tenía la necesidad humana, terrenal, de tener un lugar, un espacio donde buscar la voluntad del Padre, donde poder orar al Señor en intimidad, como Él mismo enseñó, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, ¿no? Y Jesús, vemos que no solamente nos enseñaba, sino que Jesús vivía de esa forma. ¿Para qué? Para demostrarnos a nosotros que lo que necesitamos no es imposible de alcanzar, sino que lo podemos lograr en Él, ¿no? Él tenía su Getsemaní. Y eso es de lo que yo te quiero hablar hoy. De ese lugar de búsqueda, de ese lugar que quizás muchas veces hoy se le llama el altar o el lugar, el aposento, ¿no? Varios nombres que se le va dando, nombres bíblicos o nombres que bueno, surgen de quizás no tener un término para ponerle a lo que es el espacio físico en sí. Pero más allá del nombre, creo que todos tenemos que ser conscientes de esta necesidad que tenemos. Tenemos la necesidad de buscar a Dios, de apartar un momento para el Señor y buscar cuál es su voluntad. Porque es ahí en su presencia, es ahí en el tiempo de búsqueda, donde el Señor nos forma, ¿sí? Donde quizás nuestra alma está triste hasta la muerte, como le estaba pasando a Jesús. Está bien, quizás compararnos con Jesús nos queda lejos, amigos. De verdad nos queda lejos. Porque lo que Él estaba viviendo, Él estaba sintiendo la carga del pecado de toda la humanidad, de toda la historia, no solamente desde el principio, desde Adán y Eva, sino que hasta el último día del último nacimiento, todos los pecados Él los estaba a punto de cargar en su cuerpo humano, despojado de sus atributos divinos, porque Él podía accionar como Dios, Él podía, si quería, cuando estaba en la cruz, que los ángeles descendieran del cielo y lo bajasen de ese lugar y destruyeran a todos los que estaban alrededor, crucificándolo, pero no, Él se despojó a sí mismo. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él vivió 100% humano. Y Él nos mostró que en la humanidad podemos alcanzar el propósito de Dios. Pero nunca vamos a poder alcanzar el propósito si no buscamos al Señor en intimidad. Si no tenemos nuestro Getsemaní. Acá nuestra iglesia se llama Getsemaní, el lugar de tu decisión. Y la palabra que el Señor le dio a mi pastor fue que allí en Getsemaní Jesús tomó la decisión de ir a la cruz. Cuando Él ora 3 veces, le dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa o este trago amargo, dice otra versión, sin que yo lo beba. Pero no sea como quiero yo, sino como tú quieras, como tu voluntad lo determine. No como se me ocurra a mí o no como me esté sintiendo yo humanamente, porque Jesús sabía que humanamente estaba vulnerable. Él sabía que estaba sintiendo un peso, por eso también nosotros decimos que desde Getsemaní Jesús empezó a derramar su sangre. Sus gotas caían como sudor, sus gotas de sangre. ¿Sí? Un evento que es biológicamente comprobado que puede suceder, pero al nivel que le pasó a Jesús no sucede, ¿sí? Le pasó porque Él estaba sintiendo una presión tremenda por lo que iba a acontecer minutos después, cuando iba a ser entregado, iba a ser golpeado, humillado, perseguido, maltratado. Y su sangre se iba a ir derramando desde el monte Getsemaní hasta el monte Calvario, hasta el Gólgota, en el monte donde fue crucificado. Y Él iba a derramar cada gota de su sangre para el perdón de nuestros pecados. Por eso vos y yo necesitamos ese lugar.
ese lugar donde buscar la voluntad de Dios, ese lugar que nos fortalece cuando la presencia de Dios nos satura completamente y nos da la fortaleza que necesitamos para decir, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, que no se cumplan mis deseos personales que quizás están fuera de tu voluntad, sino que se cumpla el propósito por el cual vos me creaste desde antes de la fundación del mundo, me pensaste, me diseñaste de una forma específica y determinada para que yo pueda alcanzar ese propósito. Entonces, el Getsemaní también, el Monte de los Olivos, ¿sí? Este es el lugar, significa prensa de aceite. Y es interesante porque cuando nosotros vamos a prensar la oliva, tiene que pasar ese proceso donde parece que no va a quedar nada del fruto. Pero es todo lo contrario, porque cuando se está prensando el producto, sale lo más valioso, que es el aceite puro. Yo por el tema de mi salud estoy agregando aceite de oliva a casi todas mis comidas y es muy interesante los beneficios, la cantidad de beneficios naturales que tiene el aceite de oliva. A mí me llama la atención poderosamente porque quizás a veces estamos muy acostumbrados a consumir ciertos productos que están muy procesados, ¿no? Y que el beneficio se deteriora, el verdadero beneficio, ¿no? Pero el oliva, si investigamos, tiene tantos beneficios para el ser humano. Pero más allá de eso, es interesante el proceso que atraviesa la oliva para convertirse en ese aceite puro, fino, ¿sí? El cual va a llenar nuestras vidas. Porque también así somos nosotros. Somos prensados en Getsemaní. Pero en Getsemaní esa prensa que también Cristo vivió, porque Jesús dijo, yo estoy entristecido hasta la muerte. Así se sentía Jesús. Y quizás en medio del proceso te sentís igual. Te sentís que quizás no vas a lograr alcanzar aquello que Dios te dijo, aquello que Dios te prometió. Pero déjame decirte que aunque tengas que pasar por tribulaciones, aunque tengas que pasar por diferentes persecuciones, porque te pueden perseguir de muchas formas, puede ser tu familia, puede ser tus compañeros de laburo, tus compañeros de universidad, no porque vos sos el cristiano, no porque ustedes son muy hipócritas, no porque lo que dicen es falso, porque Dios no es real, no porque yo practico tal religión y a mí me funciona y tu religión no es verdadera, tu Dios no es verdadero. Así o mucho más fuertes. Hay persecuciones que son literalmente hasta la muerte. Hay naciones donde se persigue al cristiano hasta dejarlo sin vida, donde literalmente no pueden orar en la calle y hay leyes, ¿sí?, que avalan esto. Las persecuciones van a venir, las tribulaciones van a venir, los problemas van a venir, pero no son comparados, no tienen ningún tipo de comparación con el peso de gloria que nos espera, porque Jesús se encargó de absolutamente todo. Algo que yo siempre hago mucho énfasis y trato de enseñarlo es que en realidad Dios proveyó todo lo necesario. Y muchas veces estamos como muy cegados en esto de, no, porque necesito que Dios me provea, necesito que Dios haga algo o que Dios pueda obrar a mi favor. Bueno, sí, no está mal, pero en realidad, si nosotros comprendimos el diseño, el plan salvífico, si comprendimos la cruz verdaderamente y la resurrección, lo que significaron esos eventos para nuestra historia y para nuestra vida espiritual, vamos a entender que en realidad Dios proveyó todo lo necesario. Pero ¿dónde es que nosotros vamos a poder salir victoriosos y vamos a poder verdaderamente vivir de gloria en gloria, como dice la palabra de Dios allí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, el último versículo específicamente, habla, ¿no?, de que nosotros iremos de gloria en gloria. ¿Pero cuándo? Cuando tenemos ese lugar especial,
donde buscamos la presencia de Dios. Y vos me podrás decir, bueno, pero yo estoy orando en todo momento, en todo lugar. Bueno, gloria a Dios, está buenísimo, a mí también me encanta. A veces pienso que me deben ver como una loca, porque capaz que yo voy por la calle y voy hablando con el Señor y reflexionando, y a veces hablo en voz alta. No es lo ideal, pero bueno, me pasa, está buenísimo tener esa comunión y escuchar la voz del Espíritu Santo, pero no es lo mismo cuando vos y yo le damos esa prioridad a Jesús, le damos esa prioridad al Padre, le damos esa prioridad al Espíritu Santo, ¿sí? Y escuchamos qué es lo que el Señor está diciendo a nuestras vidas, porque Jesús discernió lo que estaba pasando. Él dijo, ha llegado la hora, después de orar 3 veces y pedirle al Padre que haga su voluntad. Él dijo, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces, nosotros necesitamos nuestro Getsemaní, necesitamos ese lugar de nuestra decisión. Puede ser tu iglesia, puede ser tu habitación. Tengo amigos que oran en el baño. O sea, puede ser el lugar donde vos sientas que en ese lugar vas a hablar con el Señor y vas a escuchar su voz. Vas a escuchar esa respuesta, porque no es un monólogo, es un diálogo. Donde vos hablás, pero también haces silencio para escuchar qué es lo que Dios te va a responder, qué es lo que el Espíritu Santo va a hablar a tu vida. Que muchas veces no sabemos lo que Dios quiere hacer porque no le estamos dando el espacio a que Él responda. Y no estamos abriendo nuestros oídos ni abriendo nuestros ojos espirituales a lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia, a lo que el Espíritu Santo está hablando en nuestras vidas. Y vimos, el Espíritu Santo habla. Tiene intelecto, Él escucha, Él se entristece, Él es una persona. Entonces Él está ahí hablando a nuestras vidas. De la misma forma que el Padre estaba hablando a Jesús en Getsemaní, de la misma forma quiere hablarnos en nuestro Getsemaní. En ese lugar donde quizás muchas veces vamos a sentir que un diagnóstico nos está sobrepasando, que la ansiedad nos está sobrepasando, que los problemas que se presentan, de los cuales no podemos tener el control, nos están sobrepasando, de que quizás una relación te está sobrepasando o el ministerio te está sobrepasando, pero en ese lugar donde estamos siendo prensados, donde le decimos al Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, en ese lugar vamos a ser fortalecidos para alcanzar el propósito de Dios. Tenés que tener tu Getsemaní. Tenés que tener tu lugar donde tomes la decisión de seguir al Señor, de servir al Señor, de no detenerte, de no volver para atrás. Porque el justo por su fe vivirá, y si retrocediere no agradará su alma. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para preservación del alma. Tenemos un propósito. Hay llamado de parte de Dios para nosotros. Dios te pensó, Dios te diseñó desde antes de la fundación del mundo. Él se lo dijo a Jeremías, pero Jeremías no era un exclusivo. Jeremías era un hombre, al igual que vos y yo, un ser humano que tenía un propósito, tenía un llamado específico de parte de Dios. Pero él no era una excepción, nosotros también tenemos llamado de parte de Dios. Nosotros también tenemos ministerio de parte de Dios. Nosotros también tenemos ese llamado tan maravilloso y glorioso que es ir y hacer discípulos, predicar el Evangelio a toda criatura, en todas las naciones, en todo grupo étnico, en todas las personas que nunca han escuchado sobre el plan de Jesús. Así que yo te animo a que si no tenías tu Getsemaní, comiences a buscar ese lugar especial o hacerlo, hacer ese lugar, tirarte, no sé, una alfombra hermosa, tu Biblia, tu anotador, tu compu, tu iPad, lo que vos quieras para sentirte cómodo, tus auriculares o tu parlante, no sé, pero prepara ese lugar especial y decirle, Señor, yo quiero escuchar tu voz en este lugar. No se haga mi voluntad sino la tuya.
Aunque me estoy sintiendo prensado, entiendo que esta prensa, este proceso va a extraer el mejor aceite, Señor. Así que, querido amigo, amiga que me estás escuchando, llegó el momento, llegó la hora de buscar ese lugar especial, de hacerle ese lugar especial al Señor. Yo bendigo tu vida por amar su palabra y por amar su propósito y su llamado. Quiero mandarte un fuerte abrazo, decirte que si te gustó este video lo puedas compartir con tus amigos y te suscribas al canal. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias a todos por unirse siempre y por escuchar. Les mando un fuerte abrazo a todos.